Tercer día sin cepo, ayer día miércoles, semana corta, otra baja del dólar, cerró en un balance, el balance que hace el Banco Central de la República Argentina al final de la jornada, 1.179 pesos el promedio, porque también como el dólar está flotando, puede ser que en el banco al que usted habitualmente opera tenga un precio, en otros tenga otro precio, en algunos bancos digitales tenga distintos precios. Por eso el Banco Central hace un valor general al cerrar el día. Sí, es una baja de 50 pesos respecto al valor de cierre del día martes, que había cerrado la jornada en 1.230 pesos. Es un dato que el gobierno viene festejando. Y sí. Hay una expectativa del gobierno que algunos creen que es un poco exagerada, de que el dólar llegue en algún momento a 1.000 pesos, es lo que dice el presidente de la Nación en una charla muy larga que tuvo el día lunes. O el día con martes, Alejandro Fantino el día lunes, sí. Habló de que la banda van a ir bien hacia la banda, hacia abajo, y también habló de una posible inflación cero para el año que viene. Dijo que solo va a intervenir el gobierno cuando baje de 1.000 pesos o suba de 1.400 pesos, que era una duda que había respecto a la ley. Claro. Era lo acordado con el fondo, más allá de que el fondo, la letra del fondo dice que le permite interactuar en el medio. ¿Por qué esto es importante? Porque si se cumple lo que dice el presidente, el Banco Central no interviene, es decir, el precio es lo que marca el mercado. Claro. Oferta y demanda. Los que venden dólares, por ejemplo los exportadores, y aquellos que compran dólares, que en la Argentina básicamente funciona importadores y exportadores, lo que te establece más o menos el equilibrio. Sí. El dato a mirar, que había generado mucho ruido a partir del lunes, pero en realidad venía de la semana pasada, cuando ya se preveía que podía haber un movimiento devaluatorio con un cambio de régimen cambiario, eran los precios. Y me parece que el dato y la novedad para mirar a partir de ahora va a ser eso: cuánto es el corrimiento a precios y cuánto es el dato de inflación de abril. Ya estamos a mitad de abril, ya hay algunas proyecciones, hablando de números casi en los niveles de marzo, que fue 3.7, algunos un poquito arriba, y el gobierno, lo que sí, para tratar de dar una foto general, hoy el gobierno parece más preocupado por bajar el dólar todo lo posible, para que eso no derive en un corrimiento a precios, que otra cosa. ¿Qué uno debe entender de esto? Que si el capital principal del gobierno fue la desinflación a lo largo del 2024, sigue abrazado el gobierno a ese ancla, y por lo tanto va a tratar de hacer todo lo posible para que no afecte ese número, porque ya sabemos, la Argentina los argentinos somos muy sensibles a la inflación, y es muy poco habitual que tengas un mes solo de inflación. Siempre hay una inercia, siempre podría llegar a ser 1 o 2 meses más de desinflación y después volver a digamos... Habría que ver. Porque creo que el gobierno, digamos, va hacia ese lugar. Es la expectativa del gobierno. Hacia el lugar de la baja, de más baja. Porque también es cierto que venís de 5 meses que la inflación estuvo arriba de 2 puntos. Es decir, se había dejado de bajar la inflación. Entonces había empezado a generar una sensación, bueno, una inflación de 2 puntos tampoco es una inflación baja respecto a los 15 o 25 que hubo en enero del 2024, a los 25 de diciembre, pero para una economía estable. Pablo, pero sigue siendo todo alta, lo que pregunto, Sí, ahora, yo empresas ¿sigue que siendo alta para una economía muriendo estable 2 puntos de inflación? Nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a inflaciones insólitas, claro. Pero 2 puntos tienen que ser por año. Tenés que tener algún nivel de margen, porque 2 puntos hace que la inercia inflacionaria sigue, porque si vos sabés que va a aumentar 2 puntos, vas a estar todo el tiempo corriendo. Está bien, pero estornudaron y tocó casi 4. Claro, pero no es... Pablo, pero ya hay empresas que fueron modificando acorde a esta baja del dólar. Mira, lo que hay que ver con precios, por eso digo qué es lo que hay que mirar, que es importante, que ya los precios habían empezado a subir la semana previa al anuncio, porque ya todos decían, se viene una devaluación. Como siempre. Me preparo por una devaluación, empiezo a subir precios. Por eso yo quiero saber, para los que no entendemos, a una semana de lo que fue la palabra del presidente con todo esto, ¿qué de lo que se dijo pasó y qué de lo que se dijo no pasó? Lo primero que no pasó era la presunción de que el dólar se iba a ir hacia la banda de arriba. Había una creencia bastante habitual por el hábito de la Argentina
que se iba a ir más hacia 1.300. Arrancó 1.250, bajó a 1.230 y ayer cerró a 1.180. Eso desde el relato construido desde los medios. Claro, digamos, por eso ¿no? ¿qué se dijo? Para los que no entendemos, cuando hablamos de qué se dijo, digamos, es eso, ¿no? Es el relato construido desde ciertos medios, porque el gobierno siempre habló de un dólar que iba a estar flotando más o menos en la mitad, entre 1.200 y 1.300, ¿qué es lo que sucedió. Pero viste, María, hablemos de lo ocurrido, y de hecho ahora está bajando, va más hacia abajo. Ahora lo que dice el presidente es que tiene que ir a 1.000, es decir, al pie de la banda. Ahí empiezan un montón de discusiones del orden. Por eso yo creo, para tratar de sintetizar, si vos tenés un dólar que está en el orden de los 1.200, 1.250, seguramente te va a pegar en precios. ¿Por qué? Porque las importaciones, los importadores venían comprando a un dólar a 1.180. Claro. Es decir, lo que antes pagabas a 1.180, ahora lo vas a pagar a 1.200, ponerle para redondear. Tenés un corrimiento a precio del orden del 8 o 10%. Ahí tenés un corrimiento a precios que te puede impactar. ¿Sí? Lo otro que puede ocurrir es que si se va más arriba, impacte mucho más, y si se va más abajo, empiezas a tener otro tipo de problemas, que es que para el campo el dólar esté muy barato y no tenga rentabilidad, que haya mucho ingreso de importaciones y eso afecte la producción local, que es la discusión que se ahí está están dando. Las placas de... Estos son los números que estamos viendo de Equilibra. Equilibra ayer publicó esta proyección sobre lo que puede ser el IPC de abril. En la tercera semana de abril, 0,8, el promedio de las 4 últimas semanas, porque falta lo que tiene que pasar naturalmente en el resto de abril, está proyectando Equilibra una inflación para abril del orden del 4%. No sé si tenemos la otra, Pablo, porque también, bueno, no, había otro dato de la consultora EcoGo que daba una inflación proyectada de 3.8 también a partir de lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que dice Equilibra? ¿Dónde más va a pegar de lo que vino hasta acá? Carnes 1.4, azúcar y golosinas 1.9, infusiones 1.5, bebidas alcohólicas 1.6 y productos de limpieza. ¿Pero por qué? ¿Porque todo es importado? No, muchos tienen componente importado, todo lo que tiene que ver con alimentos tiene componente importado, por ejemplo, porque es el trigo. Cuando te sube el dólar, te sube el commodity y te suben los costos. Hay una discusión sobre todo, que me parece lo más importante de lo que ocurrió ayer también, sobre la rentabilidad. Si hay un exceso de rentabilidad de las empresas y de los comerciantes. Ayer ocurrió algo que a mí me parece interesante porque es una discusión histórica en la Argentina, que es cuando suben precios, ocurre algo. Si a vos te suben los precios de una semana a la otra 10%, cuando vos lo vas a comprar, si vos lo pagás, lo estás de alguna manera convalidando. Avalando, claro. Vos decís, el maple de huevo salía 7.000 pesos. Voy de un día para el otro y viene 8.000. Vas de un día para el otro y están 10.000. Vos decís, pago los 10.000. Ahí funciona una percepción, que a veces vos decís, si lo pago hoy 10.000 porque la semana que viene va a valer 11.000. Claro. Entonces, es lo que te corre la así rueda vivimos. Lo que pasa es que así vivimos, porque estamos acostumbrados a vivir en inflación. Por eso este es el desafío, es interesante lo que se dice, porque estamos acostumbrados a vivir en inflación, o sea, el argentino, naturalmente, a lo largo de todos estos años. En todos estos años entonces, ¿cómo será ahora? Porque este tiene que ver con el cambio que también nosotros tenemos que atravesar cada individuo en lo personal, o sea, es cómo acostumbrarnos a vivir en la baja de la inflación o quizá en algún momento, tal cual lo dice así el presidente, no sé si eso sucederá, en su perspectiva está que para el año que viene haya inflación cero. Entonces, ¿cómo te acostumbras a vivir sin inflación? Se traduzca los precios, porque sinceramente los huevos que aumentaron una barbaridad, ¿no? Que todos consumimos huevos porque está de moda, porque todo el mundo hace bien, es saludable, bien, porque es saludable. Bueno, porque está de moda, antes era como que no. Pero bueno, no vamos a hablar de los huevos. Después no sabés, no sabés por qué. En realidad, siempre lo que tiene que ver con la cadena de producción no sabés, porque el que hace huevos te dice, no, aumentó el cereal, el alimento. Claro. Entonces corres. Bueno, para completar esto, muebles y bienes durables del hogar, 2 puntos, equipos audiovisuales 2.5, autopartes 1.7, cuidado personal 1.3, indumentaria 1.3. Esta es la proyección de abril que hizo hasta ahora Equilibra, que es la consultora de Martín Rapetti. Hay otro lado. Esta es la variación que presenta de las últimas 5 semanas
EcoGo, la consultora de Marina del Poyeto, que había dado la proyección de los meses de marzo, las 2 primeras semanas de abril dan 0,6 y 1, siempre hablando de alimentos y bebidas, y proyecta, no sé si tenemos la otra placa, pero si no la cuento yo, un 3,8 para lo que es abril del aumento de precios. Digo, esos son los números que están. También Orlando Ferreres, muy vinculado al gobierno, estaba calculando que podía estar entre 3,5 y 4, se hablaba de 4,5. Digo, es la gran pregunta que viene ahora sobre el corrimiento a precios. Pero hay otro elemento más. ¿Cuál? Que ayer se conoció el dato. Que cuando alguien aumenta, del otro lado hay alguien que compra. Y hay alguien que para comprar y convalidar el precio tiene que tener plata en el bolsillo. Y lo que está ocurriendo... O sea, hablas del comerciante, digamos. No, que va... hablo del que compra. Habla, si a vos te llevan el Maple a 10, sí, vos no solo tenés que tener la voluntad de convalidar los 10, sino que tenés que tener los 10.000 pesos en el bolsillo, claro, o en la billetera. Sí, sí. Y lo que está pasando es que ayer se conoció también un dato de Sentia que mide consumo masivo en hipermercados, supermercados y cadenas y comercio de cercanía. Sí. Y en marzo volvió a bajar, sigue bajando el consumo masivo en supermercados. Entonces ahí funcionan dos cosas. Lo que están diciendo los comerciantes es, no me den aumentos, porque yo no puedo traspasar porque ya la gente está comprando poco, va a comprar menos. Bueno, pero es que viste lo que decía ayer Mellino, decía que los aumentos, él no los llevó a los precios. Por eso mismo. Dos aumentos que él tuvo durante el año, estamos hablando de los pescados, ¿no? Sí. No los llevó a los precios y que las rabas estaban costando lo mismo que costaban en el verano en Mar del Plata. Porque puede absorber la rentabilidad. Sí, claro, bueno, pero ahora justamente vamos a hablar con Sabores. El tercer debate para mí más importante que se dio fue algo que ocurrió, que dijo el ministro de Economía Luis Toto Caputo, hablando de dos grandes empresas, dos multinacionales que manejan buena parte del mercado, sobre todo de alimentos y otra del mercado de artículos de limpieza, que mandaron a los supermercados listas de precios aumentadas. Sí. Y cadenas de empresarios dijeron que no. Bueno, por eso. ¿Está bien? Cadenas de supermercados dijeron que no. Y ahí empezó esa discusión también sobre los precios. ¿Lo tenemos a Sabores? Sí. Para preguntarle justamente el tema de los precios. ¿Qué les parece? Sí, bárbaro. Sabores, querido, muy buenos días. Sabores es el vicepresidente de Georgina, Almaceneros. Gracias por... Hola, Georgina, gracias por invitarme, gracias. No, por favor, Sabores, ¿qué pasa con los precios, Sabores? Contanos. ¿Qué pasó en esta semana después de la salida del cepo? Bueno, digamos que, pasamos una semana con mucha incertidumbre, Georgina, y miedo, ¿no es cierto? Porque no sabíamos, si bien nosotros dependemos de los mayoristas, no sabíamos a qué precio iban a abrir el día lunes. Claro, el grupo de colegas, tenemos WhatsApp y a las 8 de la mañana ya estaban con lápiz y papel en mano para copiar precios, ¿cierto? Y nos encontramos que no hubo cambios de precios. Inclusive yo estuve esa mañana en mi negocio, como todas las mañanas. Los lunes es algunos días que vienen preventistas de una empresa importante de alimentos, de una empresa importante de productos de limpieza, una empresa importante de hamburguesas, la más conocida y la gaseosa más conocida. Y obviamente la pregunta hacia todas fue la misma, ¿no es cierto? ¿Qué aumentó y cuánto aumentó? No aumentó nada, Georgina. Los precios no han cambiado. Sí hay una realidad que en marzo hubo muchos cambios de precios, Georgina. Por algo no, el INDEC dio un 5,9 en alimentos, ¿cierto? Sí. O sea, yo creo que las empresas son empresas grandes y sabían lo que se venía y evidentemente anticiparon esos aumentos. Pero los precios entonces no se han movido. No, No se cambiaron. Yo, Georgina, usted sabe que tengo mi comercio como cualquiera de mis colegas y yo desde el lunes no tengo ninguna modificación en precio. E inclusive le digo más. Yo creo que, escuchando al señor economista, lo que yo le digo es que las empresas en ese marzo marginaron pensando que hoy el dólar blue estaba a 1.375 o la banda de arriba era de 1.400. Bueno, marginaron con ese valor. Entonces yo lo que digo es que hoy no hay que pensar en que la mercadería suba, sino hay que pensar en que las empresas nos tienen que devolver la plata que nos sacaron de más. Tiene que bajar la mercadería. Y yo estoy más que convencido en esto, e inclusive le digo, hay una empresa
de gaseosas que empieza con P, que es una gaseosa importante. Sí. Ayer, charlando con los directivos, ya me avisaron que bajaron precios. Hoy tenemos en nuestro O sea que van a negocio, bajar hoy, los esta precios semana, las empresas. tenemos, Fernando, por ejemplo, esta ya lo bajó, una claro. gaseosa Pero déjame de hacer una esta pregunta. marca que empieza con Pérez, Fernando, de 2 litros de 2 litros, la podemos vender hoy en 2.000 pesos y era una gaseosa que la estábamos vendiendo en 2.400. Pero Fernando, o sea, déjame hacerte una si pregunta las con empresas, eso. Hola, escúchame, déjame hacerte una pregunta, porque una de las empresas que se informó durante el fin de semana que venía con aumento de precios era justamente una de las empresas de bebidas gaseosas, una de las dos grandes que funcionan en la Argentina. ¿Es la misma que había subido y ya avisó que va a bajar? no, es la otra. Es la Por eso otra. le digo, es la Es decir, gaseosa una que empieza subió. con... Sí, sí, no hace falta, no hace falta. Sí, sí, que sí. tiene Sí, 5 entendió. letras. Entonces, Sí. una subió, porque la información que circuló ayer era que había pasado nuevos precios, y otra bajó. Y la pregunta que te hago es esto, porque si efectivamente llegaron a los supermercados de dos grupos muy grandes de productos, ¿por qué llega a los supers y a vos no te llega? ¿Puede ser que a los almacenes los precios tarden un poco más en llegar y vos dentro de estos días o la semana que viene te quieran meter aumentos? Bueno, nosotros, es correcta la pregunta, nosotros dependemos de los mayoristas que son bastante especuladores, ¿cierto? El tema es la negación nuestra. No se olviden, por favor, de que el comercio de proximidad, y esto testélo con las empresas que nos proveen boca a boca, el comercio de proximidad de la torta tiene el 62%, solo el resto es del hipermercado. Es más, en los meses de octubre a diciembre hemos llegado a 67% de la torta. Claro. O sea, parece que el hipermercado, porque es grande, porque tienen volúmenes importantes, porque son locales grandes, evidentemente son los dueños. No. El comercio de proximidad, vuelvo a decirlo, testénlo. Nosotros tenemos hoy el 62% de la torta. Nosotros somos más de 60.000 comercios en el país. Bien. ¿Sabes qué? Bien, Quería agregar Y aún un dato nomás. Y aún le agrego, perdón, Georgina, Sí. y aún le agrego más. ¿Sabe quién es el que va a nivelar y regular el precio? Es el consumidor. El consumidor, Cuando claro. el consumidor, y lo digo con conocimiento de causa, hay mucha mercadería conocida, que la llevamos siempre a casa, que hoy la gente no la está comprando y la está reemplazando por un montón de empresas pymes. Claro. Sí. Perdón, Bien. Sí. Bueno, bueno, le agradezco muchísimo, Sabore, le mando un beso grande, ¿sí? Gracias, Georgina. Gracias por Sí. su tiempo, gracias por su tiempo. Sí, me Bueno, vas y a agregar Paulo, esto cortito, ¿qué? cortito, Georgie, ¿Qué, mi amor, porque qué? ayer hablé con uno de los supermercados más grandes de nuestro país. Hablé con 2 o 3 empresarios importantes, pero él particularmente, yo le pregunté por qué la lista de precios que le llegó a todos los supermercados con un 10% de aumento fue rechazada, porque no se entendía. O sea, esto es el tuit que había puesto el Toto Caputo, justamente, dice, y lo que él me dice, le digo, argumentame por qué se rechazó. Me dice, el argumento es porque nada, o sea, básicamente el 10% de aumento no tiene justificación porque la inflación viene bajando, algunos precios se fueron actualizando a lo largo de este tiempo, hacia abajo o hacia arriba, pero en un mínimo, entonces no estaba justificado el 10% de aumento. Bueno, ok, muy bien.